Conversaciones, diversión y amistad son las palabras que definen el podcast en el que se habla de todo y para poner un nombre quedan en nada. Paula, William y Karen juntos en todo y nada. Action. Hola, una vez más estamos en este lugar para poder compartir un podcast más. Aquí no estoy solo, estoy acompañado con Paula y Karen. Nuevamente, el episodio de hoy es interesante porque vamos a compartir algunas cosas, historias y cómo enfrentar los miedos y tal vez algo incluido por mis amigas, no sé, tal vez en el transcurso del podcast podemos hacer. Así que te doy la bienvenida, Paula, y a Karen en este nuevo episodio, esta nueva grabación. Bueno, hola a todos los podcasters, seguidores de Todo y Nada. Volvimos, 6 meses después, volvimos. Es extraño volver a grabar, ya no estaba acostumbrada a esto, pero bueno, qué bueno, volvimos a grabar y adivinen por quién fue, quién hizo las gestiones, vean, ¿sí? Y adivinen Eso está quién discutible. no quería grabar, adivinen quién no quería grabar. Exactamente, quiero echarse flores por haber tomado una iniciativa después de tanto tiempo de haberle estado insistiendo e incluso teniendo silencio absoluto, noción de silencio absoluto. ¿Cierto, Willy? Correctamente, es muy cierto. ¿Y saben por qué es el tema? Porque la dama Paula no ha querido grabar porque ya entró en el mundo laboral, ha estado trabajando, ha estado estudiando en cierre, entonces ya no nos busca. Entonces por eso que nos ha grabado seguidamente. No tiene nada que ver que haya entrado a trabajar. No tiene nada que ver que haya entrado a trabajar. Pero No sé, pareciera que sí. Ustedes no sacan tiempo. La verdad, yo estaba terminando el semestre, pero yo podía grabar, solo que ustedes no contestaban, me dejan en visto. Eso lo tengo, son pruebas y hay que darlas. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de eso, ya, suficiente. Vamos a hablar de los temores, si no estoy mal, de los miedos, las inseguridades, que siento que es un tema muy pesado, ¿no? Como muy heavy. Pero bueno, Willy, cuéntanos tú cómo manejas ese tema. Uy, y mira que las inseguridades, los miedos es un tema bastante profundo, lo dijo Paula. ¿Por qué es profundo? Porque ningún ser humano está dispuesto a mostrarse realmente como es, mostrar sus debilidades y mostrar sus grandes temores. Y creo que ese es el primer paso para poder avanzar y poder enfrentar a los miedos y poder llegar a ese paso siguiente, tanto en la vida como en el trabajo, en muchas cosas, y es enfrentarse realmente a esos miedos, ¿no? Enfrentarse frente a frente a un espejo y ponerse en público y exponerse públicamente, ¿no? Es mostrarse cómo es y a qué uno le teme. No sé, ya entrando ese temor. Pero en ese sentido, eso no es un temor y no es el temor más grande al que estamos supeditados como seres humanos. Al ser juzgados, al ser determinados, al abrirnos y que sea utilizado en nuestra contra. Pero igual sigue siendo miedos. En el momento de enfrentar los miedos ya empezamos a ver las soluciones de muchas cosas. A veces hay una frase que siempre digo, no sé el contexto de dónde viene, pero todo cambia, no es el exterior para que uno cambie, sino que uno debe cambiar para que el exterior cambie. Entonces, uno debe enfrentarse realmente a los miedos, o sea, el público, a tantas cosas. Ya que estamos tocando en ese tema, quiero que piensen un momento, de pronto Paola, Karen, piensen algún temor que ya hayan superado, que usted diga, wow, ya lo hice y que lo han controlado. Otro temor que están en proceso y que nos podría contar qué están haciendo para poder vencer ese miedo, ese temor, qué es lo que hace. No sé, en mi caso, uno de los temores que aunque no lo crean, era hablar en público, hablar con otras personas, una persona desconocida. Siempre desde muy niño no hablaba con las personas, era muy tímido, era muy callado. Si yo tenía que conversar con alguien, no me salían palabras de ninguna clase, ¿sí? Y más si tenía que exponer o ponerme frente del público, de frente de mis compañeros, yo lloraba literalmente, no me gustaba. Ahorita es en caso contrario.
¿Cómo lo hice? Ahora Bueno, toca empezar a callarlo para que Ahorita podamos no deja de hablar hablar. nosotros. literalmente ya habla hasta por los codos, no, pero fue un miedo que enfrenté totalmente, ¿sí? Y que lo considero superado porque me he puesto en escenario con miles de personas, bueno, 1000, 2000 personas, he podido hablar, he podido estar fresco en esa situación, al contrario de poder hablarle a alguien, a una amiga nueva, a un amigo nuevo, es algo que ya se ha superado. Y pues todo eso también fue gracias a, uno, a lanzarme y dos, como tener a Dios en mi corazón, que eso fue primordial para poder vencer ese tema. Yo pienso que todos en algún momento hemos tenido, digamos, ese miedo en específico del que habla Willy, porque nos da miedo sentir como ese miedo a la vergüenza, ¿no? A ser el oso que llaman, porque el real, o sea, uno en la adolescencia, no, qué oso, uno salir a hablar o lo que sea. Y finalmente la gente eso es un momento y ya, entonces cuando uno le pierde el miedo a ser el oso, pues se acaba todo ese temor de pronto el público, porque pues yo también lo tuve. Y desde muy joven aprendí a ser el oso, ya ahora hago el oso, ya no me importa. Por el contrario, pues hace parte también pues de lanzarse, es muy importante pues dar el primer paso, digamos que ahorita, bueno, yo creo que todos saben, hago parte de un grupo de música andina o de música folclórica. Y al comienzo, cuando yo entré con ellos, yo de verdad era como en mi instrumento y yo ni cantaba. Y ya llevo con ellos como 4 años y ahora, mejor dicho, nadie me calla, mi reina. Ahora hago voces, hablo por ese micrófono. ¿Dónde está la gente? No me pero hace parte de lanzarse y en algún momento me lancé, ya ahorita digo, bueno, no, era una bobada y una pendejada mía de pensar y sobrepensarte, si lo hago, si no lo hago, finalmente uno piensa y la gente está ahí y muchas veces no le está prestando atención a uno y uno cohibiéndose de las cosas cuando la vida está para eso, para disfrutarla. El día de mañana no estamos y lo único que nos quedó fue lo que vivimos, entonces es lo que yo pienso con respecto a ese miedo en específico. Yo pienso que frente a ese miedo también muchas veces lo que nos falta es determinarnos, ¿no? A poder vencer el miedo. Como lo decía Paula, puede que en su momento le diera miedo, pero hubo un momento en su vida en donde dijo, es hora de coger el micrófono, es hora de empezar a cantar, es hora de empezar a hacer el ridículo. Y muchas veces nos hace falta eso, ¿no? Esa determinación para lanzarnos a enfrentar la situación. Y yo digo, y ya de pronto saliéndonos de ese miedo general que más de uno hemos sentido en algún momento de enfrentar esas circunstancias, yo creo que el miedo a mí en un momento estaba relacionado, por ejemplo, era de pronto a ese sentimiento de falta de protección. En algún capítulo anterior hablábamos del tema de lo que habíamos vivido en nuestra infancia. Y pues particularmente yo creo que en mi infancia estaba más el miedo de pronto a no poder ser el soporte de mi mamá y eso también llegó en algún punto en donde me hizo la necesidad de tener que determinarme y sacar las fuerzas y poder asumir ese rol, ¿no? Sí, bueno, ya que han compartido, pero se me viene algo en la mente, que de aquellas personas que con un miedo muy básico que todo el mundo puede enfrentar, que es hablar en público, que no han podido salir de ellos, que han pasado años, ya son adultos, ya están grandes y aún tienen el mismo pánico escénico que están ahí. Podemos ver que el miedo es algo que puede tener a cualquier persona, que si no se puede tratar, se puede continuar en ese lugar. ¿Sí o no, Karen? ¿Qué piensas al respecto? Más bien me surge una inquietud, ¿no? Realmente el miedo está asociado mucho a la autoestima. Entre más bajita esté nuestra capacidad de autoestima, o sea, de amor propio, de querernos y aceptarnos como somos, no solamente físicamente, sino en nuestro carácter,
también nos hace ser más asustadizos, tener más miedo a afrontar la vida. Y yo creo que ahí también digamos que está un punto de pronto en que nosotros tres en algún momento hemos llegado, y es que cuando tenemos una relación o conocemos o empezamos a conocer a nuestro padre, también enfrentamos esa situación de empezar a conocernos a nosotros mismos, de empezar a aceptarnos y vernos como hijos únicos, ¿no? Sí, yo creo que totalmente de acuerdo, pero todavía la inquietud de saber que aquella persona, puede ser una persona X, mujer o hombre, puede ser muy exitoso en toda su vida, ¿sí? Puede llegar a muchas cosas, pero aún tiene el temor de hablar en público, ¿sí? Es un miedo que Pero todavía por no ha eso, enfrentado. a eso es a lo que voy, porque realmente la autoestima no está relacionado netamente al éxito profesional o al éxito monetario. La autoestima está relacionada realmente a aceptarte tú como persona en todas tus condiciones, tanto Y a físicas amarse, y no solo a amarte, aceptarse, exactamente. es amarse, porque muchas veces mucha gente se acepta como es, pero se critica lo que es. Entonces, Exactamente, y eso no te Bueno, lo da ni tu estatus, ni tu situación económica, ni tu situación profesional. Es más listo. del interior y es más el de querer. Y por eso yo hago la relación de que en el caso de los otros tres, de cierta forma, yo sé que aunque por lo menos Paula tuvo sus momentos en el colegio en donde era la rocola y tenía una opción de abrirse más y de afrontar su temor. En mi caso también, yo en el colegio hice teatro, hice danza, estuve en lo que se presentara, pero también soy consciente que realmente el temor aún estaba, porque estaba más la cosita de venga, de salir del escenario, de hacerlo, pero también soy consciente que cuando se dio la oportunidad de tener una relación con Dios y de conocerme como hija de Dios, de restaurar esa relación, de quererme y amarme propiamente, la situación se hizo mucho más amplia en el sentido de afrontar ese temor, ¿no? No sé si, o Bueno, sea, estoy hablando de Paula, pero pues Paula me dirá si sí o no. Yo lo digo en el conocimiento propio. la Paula con la cara dijo que sí. sí, digamos que, bueno, y parto de que aunque yo en el colegio hacía el oso, todavía tenía mis problemas con mi estima y se los comparto aquí a todos, nuestra audiencia. Personalmente tuve muchos problemas con mi estima, mi físico. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes me ven hoy, yo soy crespa y he sido crespa casi toda mi vida. No va a Y cambiar. tenía mucho problema con mi estima en las cuestiones del cabello y de cómo me veía y de que mi cabello no era como yo quería que fuese, porque pues en esas épocas, y yo creo que ustedes se acordarán, las niñas se peinaban horrible, ¿no? Pero pues uno quería entrar en la moda y era esta cosa aquí inmunda en la frente, que quedaba aquí un poquito de cabello inmundo, pero uno quería ser parte de la moda y para mí eso significaba estar fuera de la onda porque pues con el cabello crespo no se puede, o sea, así como Por está eso se regio, lo pero no alineaba, se por puede eso se lo planchaba. y por eso me lo planchaba, buscando la aceptación de los otros. Aceptación. Cuando llegué a conocer del Señor, ahí hubo entender que yo era mucho más que hacer parte de la moda o meterme en la onda o ser como, sino entender que yo era hija y que por el hecho de ser hija era amada, simplemente así, y aprendí a amarme con mis defectos y con mis virtudes y a entender y a trabajar aún lo que no estaba bien, pero no desde las críticas, sino desde, bueno, voy a hacerlo mejor, que creo que es de donde uno tiene que partir como persona. Entonces, fue lo que yo aprendí, ¿sí? Obviamente uno todo el tiempo tiene que trabajar en todo lo que tiene que ver con la identidad
de la que somos. ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas, muchachos. En el En trabajo esa, me pasó una cuestión de ese índole que yo le conté a Willy. ¿Por qué le conté a Willy? Porque Willy vive en Naples. ¿Sí? Karen, como ustedes saben, ella se alejó, ella voló y dijo, vemos, suerte. Entonces con Karen no hablamos casi. Pero a Willy le no, conté. no se Me habla, pasó, no se me habla, pasó casi una no se cuestión habla. de índole de la identidad en el trabajo y resulta que una compañerita del trabajo a la que le mando besos si algún día ve esto, dijo que yo iba muy mal vestida al trabajo, que cómo se me ocurría ir en jean y en camisa, que me pasaba y yo así de, vaya, se visten en uniforme en uniforme de enfermera, de esos uniformes, ¿por qué rayos va a criticar mi vestimenta? Pero de verdad ese comentario me hizo mucho daño, o sea, yo estuve como achantada 2 o 3 días y yo decía, ¿por qué? Y se me vino a la mente, recordé eso que me pasó en el colegio, que alguna vez me pasó eso y yo decía, es tiempo también de evaluar si uno realmente sanó o sanó por encima, o algunas cosas sí las sanó y otras cosas no. Entonces, son cosas que uno debe pensar como persona. Uno a veces piensa que esos temores, esas inseguridades, esas cosas, cuando uno es cristiano, ya, listo, es cristiano, ya quedaron atrás, ¿sí? Y ya como que todo nuevo y tal cual. Pero a veces hay cosas que trabajar, entonces es importante también empezar aún nosotros que somos cristianos y los que no somos cristianos, aún más, empezar a evaluarnos y decir que de pronto yo siento que me lastima y siento que está fuera de lugar y que puedo empezar a trabajar, que fue lo que me pasó personalmente a mí. Bueno, yo las he escuchado y pues sí, todo lo que hemos hablado se ha ido como en la parte emocional, la parte de los sentimientos, el quererme, en buscar. Pero, ¿qué pueden decir o qué podemos hablar de los miedos? Decir, a una cucaracha. Eso es un miedo también. Y es un temor que la gente se paraliza. Y yo creo que no lo va a solucionar como que, ay, yo amo a la cucaracha. ¿Sí? ¿Cómo enfrentar ese tipo de situaciones, ese tipo de miedos que son reales para algunas personas, ¿no? ¿Qué pasa con esos miedos? Porque pueden ser los mismos miedos y cómo tratarlos. O sea, me imagino decir, ay, amo la cucaracha no. ¿Cómo solucionar ese miedo? No, no porque partamos de un tema, nosotros no estamos hablando del amor al otro, sino del amor primero. Es Amo importante la aclararlo cucaracha. porque tú me estás diciendo amar la cucaracha y no, estamos hablando de amor propio, ¿o no, Paula? No, no, yo hablé las situaciones de Pero es miedos. que Y eso es saltó parte de los miedos. del tema sentimental, bueno, no sentimental, sino del tema identidad al tema, pues, un poquito más fobias, estas cuestiones Que sí, aparte. eso es más como Son una miedos. fobia realmente. Sí, pero Sí, y son las fobias miedos. son miedos, Pero sí, claro. sí, pero ¿Cómo se ¿sabes qué es lo que soluciona? pasa? Es que muchas veces de esos son infundados y son infundados por lo que vemos o por lo que creemos que nos pueden hacer. ¿Sí? No es realmente, desde mi perspectiva, no es realmente un miedo que nazca del yo, del soy yo, de quién soy, sino realmente es un miedo infundado por lo que vemos, por lo que hemos escuchado, por lo que nos hablan de ellas. Entonces, por ejemplo, que si tienen virus, que si pican, que no sé qué, realmente es más eso. ¡Ey, no se vaya! Todavía nos falta seguir hablando de todo para no quedarnos con nada. Bueno, yo le hago otra pregunta, ya que está aquí. ¿Han tenido Pero una espere, persona yo iba a contar cercana? algo. Yo iba a contar algo ¿Han que vivido? William metió la cuchara. No, espérame. Imagínate ¿Han que vivido, antes de que cuentes, han vivido o han tenido un tipo de fobias como esas? ¿O alguien que se paraliza? Muchas veces no actuamos de la mejor Yo, manera, ¿no? Porque se paralizan y uno es no, o reírse. sea, yo no me Reír con la persona paralizo, como pero, lo tenemos cerca. Bueno, Paula, o cuéntanos sea, si están... Paula, Karen estaba hablando, seámosle la palabra a Karen. bueno, no, pues ya Karen. que William, pues porque William metió la cucharada y metió la pregunta, pues yo diría, pues personalmente fobia que le tenga a una cucaracha, a una serpiente, a un insecto, no, la verdad no. Que me paralice tampoco. Que tengo gente cerca que lo hace, sí, y muy cerca que lo hace, pero, pero no.
No sé. ¿Cómo enfrentar los miedos? Yo sí, fobia, o sea, digamos que les tengo como, no sé, como respeto, no sé cómo decirle. Sí, es que es Yo, más pues respeto, o sea, digamos, hay cosas a las que uno les tiene asco, digamos, las cucarachas, los ratones, todas esas, las serpientes, o sea, son animales que no son chéveres. Y resultan que yo encontré la cura. Ah, no, mentira. Eso soy. ¿Cuál es la cura? Imagínense que había un ratoncito en mi casa. Y en mi casa, pues somos puras mujeres. Y yo ya lo había visto. Y yo dije, no, lo voy a matar. Porque ratas yo que pensé que se iba a decir, tienen. Paula, yo lo había visto y me había quedado callada para que no me para que lo No, se matara. tiene que morir. Entonces, yo lo vi pasar una vez y moví los muebles y moví todo. Y el hijo de madre ratón no salía. Yo dije, mañana será tu día y tu hora. Efectivamente, yo lo vi pasar y sí, y yo dije, ah, llegó su momento. Y resulta que el momento le llegó al ratoncito en mal tiempo para mí. ¿Por qué? Porque el ratoncito, yo estaba así y estaba descalza y me pasó por medio entre los pies y adivinen quién lo pisó. Hasta ahí llegó la fobia. Hasta ahí. Después de que ya lo sintió muy cerquita, entonces que ya. No, yo dije, Pero, aquí lo cojo. Y lo cogí entre los pies, lo pisé. Y bueno, no, no, es se llama gracioso. ¿Y Luna no le ayudó? Luna no existía en ese entonces, entonces Por eso era. procedí, se murió o lo maté, lo tiré a la calle y pasó uno de los gatos que viven en el conjunto pero no son de nadie y se lo comió. Y fin. Bueno, le dio alimento a un gato necesitado, ¿sí vio? Bueno, yo considero que, bueno, es muy gracioso todo este tema, pero de los que nos escucha, puede entender que escucha la palabra ratón y realmente se paraliza, ¿no? Pero O sea, Willy, la mejor forma de quitarse esa fobia es afrontarla realmente. A ti no te gustan los ratones, pues tienes que tener la experiencia de tener un ratón cerca. es que una cosa, bueno, aquí sí difiero un poquito y me quedo corto con el tema porque me faltó más investigación y creo que sí voy a indagar más. Pero una cosa es que no me gusta, otra cosa tener la palabra miedo como tal, porque es algo que ata, y aún en la palabra dice, ¿no? El temor trae lazos, el temor trae ataduras en nuestras mentes. Bueno, trae tantas cosas. Sí, Entonces yo no creo que podemos. a ninguno nos gustan sus insectos, pero por lo menos en el caso de Paula, pues ya lo tuvo cerca, pues ya no le tiene el temor, pero me imagino que tampoco lo quiere como mascota. No, no pasará, no pasará. Pero en ese tema del temor sí es importante entender que si uno no actúa, aún teniendo miedo, no consigue nada. Es decir, uno a veces tiene miedo de empezar nuevos proyectos en la vida. Ejemplo, iniciar una nueva carrera, yo ahora que ya estoy terminando la mía, digo, uno a veces es como, que no voy a iniciar esto, porque, ay, que muy difícil, no sé qué. Como sea, uno termina, pero la cuestión es dar el primer paso y seguir dando pasos, así uno esté cagado el susto. Y lo mismo en la vida, en todo aplica igual, si uno no da los pasos y que no, que porque tengo miedo, así se va a quedar y no va a avanzar. Y así es en la vida con Cristo, en las decisiones importantes y en las notas importantes, todo es cuestión de pasos. Hay gente que vive cagada el susto y nunca avanza por eso. ¿Por qué? No se decidió andar. Y muchas veces nosotros como cristianos andamos confiados y conseguimos muchas cosas y logramos muchas cosas gracias a que andamos confiados en Cristo. Aunque entendemos que lo que pase, así pase yo por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu Señor estarás conmigo y como sea, en la buena, en la mala, en las dificultades, en las más maduras, en las feas, en las en las que sea, el Señor está ahí. Y es eso que yo les quiero transmitir en ese momento, es que entendamos que el Señor está ahí, ¿sí? Aunque la situación no pinte chévere, en algún momento saldrá, la vida no va a ser siempre todo malo, que uno a veces en la dificultad ve todo malo y uno dice, no, esto no, uno no ve la salida, pero al final
está la luz. Entonces era como eso lo que yo quería aportar. Que Paula quería aportar. Bueno, yo creo que es un tema bastante amplio, ¿no? Como para decir, buscar la solución inmediatamente, porque cada vez que hablaba y las escuchaba, se me venía a la mente algo que quiero compartirlos. No sé si sale el tema, si sale el tema o suena algo como agresivo o no. Y es, o sea, como Darwin, o sea, la supervivencia de más fuerte. Si tú no te enfrentas a tus miedos, te quedas. Entonces, no sé qué lleva eso, digamos, dentro de Sí, Dios, es porque real. Otra persona lo va a habla. perseguir, otra persona va a llegar. Y incluso la misma palabra lo dice, hay muchos que son los llamados pocos los escogidos. ¿Y por qué pocos son los escogidos? Porque pocos se lanzan a buscar del Señor. ¿Cuántas personas tienen una intimidad con Dios? Incluso dentro de la iglesia hay muchos que se dicen llamar cristianos, pero de los que se dicen llamar cristianos, ¿cuántos tienen una relación con Dios? ¿Cuántos realmente leen la palabra? ¿Cuántos realmente sí están comprometidos con el Señor y no con una iglesia, no con un lugar, no con una persona, no con un pastor, ¿sí? Y ahí viene la supervivencia del más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte? El que se fortalece en la oración, el que se fortalece en el ayuno, el que se fortalece haciendo el ministerio, predicando. Esa es realmente la sobrevivencia y la supervivencia del más fuerte. Bueno, ¿y quién me habla de cuando Dios llamó a los que no estaban buscando? A un Gedeón que está en una cueva, que no está buscando a Dios, que Dios llegó y los llamó. Él no era el más fuerte. ¿Qué me puede hablar de los que han pecado y que Dios fue y los buscó hasta este lugar? No me entra la teoría de supervivencia más fuerte en el tema, ¿no? ¿No? No le entra la teoría de supervivencia al más fuerte. Espera tantico que ahí viene. Ah, pero Karen iba a decir, Karen, diga. No, es que el temor nos pasamos es al tema de la fuerza Cambiamos, y de ese ser es otro llamados y tema. de no llamados de Dios. Entonces, como que, venga, nos salimos del tema en ese sentido, ¿no? Porque es claro lo que dice Paula, pero ya cuando lo asociamos por lo menos a lo que me dice Willy, realmente estamos hablando de fuerzas, de capacidad, más que el tema de afrontar un miedo o un temor, ¿no? Pues sí, no salimos. Imagino que ¿Sí? fue Y ese aunque tema. tuvieron temor, actuaron aún en medio del temor. Es que ahí está la clave, ¿no? No es tener miedo, porque pues miedo siempre va a haber. Es decir, cuando yo salgo a una tarima, no, yo no les puedo decir, no, yo no tengo miedo. Es que Oh, la palabra, pero la es palabra actuar aún Yo, si uno tenga el miedo. Dar el paso Claro, de y más que el tema es la determinación a asumir ese miedo y cuando nos determinamos también encontramos la gracia. O sea, no vamos a encontrar a Dios, no vamos a encontrar lo que buscamos, no vamos a prosperar si realmente no nos determinamos a salir de esa cueva, entonces, ¿sí? Bien sea porque puede que te estén llamando y te pueden estar diciendo mil y una oportunidades para que tú rompas esa barrera y tú dices, no, no la quiero romper y no la quiero romper, por más de que te llamen, de que el Señor haya llegado y lo haya llamado y le haya dicho, si él no no, hubiera determinado realmente a salir, pues tampoco. no, sí, esa es cuestión del llamado. Pero bueno, se me queda todavía en la tinta, o sea, de pronto más adelante en otra grabación, si estudio y indago sobre el miedo, creo que queda, no solamente el miedo es algo que se soluciona enfrentándose, creo que tiene que ver algo más. Quedo con el tema corto porque no lo investigué, no Pero profundicé. bueno, es que yo pienso que incluso aún para esas cosas debe haber un proceso y en la vida todo es un proceso. Uno no puede pretender hoy dejar de sentir miedo a las serpientes que porque tocó una o porque vio una, ¿sí? Ya es Todo hace diferente. parte de un proceso. Es diferente. O sea, tú no te amas de la noche a la mañana, tú no tienes una relación de la noche a la mañana, o sea, acá no estamos hablando del proceso para llegar a ese punto. Y Nuestra estamos intención no hablando ha del sido primer paso describir el para paso a salir paso. de. Sí, no estamos describiendo el proceso, o sea, listo, puede sonarse muy, muy fácil, muy sencillo, pero obviamente entendemos. O sea, Paula
¿cuánto tiempo duró para realmente estar y cambiar? Yo, ¿cuánto duré para cambiar? O sea, no es de la noche a la mañana, pero sí es la base en el sentido de lo que hablamos de la autoestima, aceptarse, amarse, de todo el tema. Porque si yo no trabajo todos los días eso, pues pasa lo que dijo Paula en la situación que le había pasado. La deprimió el hecho de que le dijeran su que estaba mal vestida, por ejemplo. ¿Sí? Y el tema es constante y el amor propio debe ser constante y tener la disciplina para amarte constantemente es el chiste del tema. Exacto. No lo pudo haber dicho mejor. Es cierto, o sea, todo es un trabajo diario. Si usted a diario no trabaja por sus miedos, sus temores, incluso si usted ni siquiera se ha planteado a qué le tiene miedo, ¿no? Mucha gente dice, yo no le tengo miedo a nada, pero pasa, es decir, el miedo de mucha gente es, no, que se muera tal persona importante en mi vida. Y pasa eso y de verdad la gente se derrumba porque no sabe qué hacer, ¿sí? Y es importante entender también que para esas cosas hay salida y la salida es Cristo. Conocer a Cristo, no conocer una iglesia, no conocer una religión, conocer a Cristo es realmente la salida a muchos problemas. Y la gente dice, ay, pero ¿cómo? Si hay mucha gente que necesita, como me había dicho alguna persona que tenía yo, y con la que de verdad discutí mucho porque decía que, bueno, me salía el tema. No, mentiras, ya no voy a decir nada. Díganlo, ya, Estoy hablando desde la herida, no me Paula, decía el que podcast llama todo y nada. Tranquila, puedes entrar en tema. revolvamos esta vaina. Y entonces esa persona me decía que es que la iglesia era solo para unos y para otros no, y que ella no podía entrar y que no sé qué. Y yo, ¿qué? O sea, usted conoció fue la iglesia, no conoció a Cristo. ¿Sí? ¿Usted cree que entonces, porque para ser parte del grupo de cristianos, del grupo de la iglesia, entonces usted tiene que hacer parte de los procesos de la iglesia, no, usted tiene que hacer parte de Cristo. Si usted no hace parte de Cristo, usted nunca hizo parte de la iglesia. Entonces, era lo que les quería, lo que quería decir y a lo que quería llegar, ¿sí? Siguiente podcast. ¿Cuánto chai te han hecho en la iglesia? ¿Cuánto has resistido? Siguiente podcast, ¿cómo lidiar con alguien que tiene ideologías demasiado fuertes? Lo bloqueas por WhatsApp, punto. Entonces, Por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Skype, por todas no, las solo que por quieran. WhatsApp, eso, el Instagram no lo maneja. La experiencia, ya sabe. Bueno, ya como para hacer un cierre aquí, ¿qué les diría a los que están escuchando, los que están padeciendo un temor emocional, un temor como lo que compartimos al inicio de hablar en público, de relacionarse con las personas, de llegar a un lugar exitoso y sentirse menos, y también de las personas que tienen ese tipo de fobia, que también son temores que son muy importantes a un objeto, a un animal, ¿no? Porque todavía se me queda en mi cabeza, yo amo a la cucaracha, entonces no, ¿qué le dirían a este tipo de personas? Es algo gracioso, pero mire, ver a una persona con una fobia, verla sudar, yo los comparto porque yo alcancé a generar una fobia sobre las tempestades, ¿sí? No, eso tiene un nombre propio. Cuando empieza a ventear mucho, cuando empieza a llover, ver esas situaciones, en algún momento de mi vida a mí eso me generaba mucho temor. O sea, ya mi casa se va a derrumbar, me va a llevar, me va a hacer volar. Pero poco a poco tuve que ir entendiendo y enfrentándome, ¿no? Fue un proceso. ¿Qué le dirían a ese tipo de personas? Madura, no me entiendes. Llamamos a la cucaracha. Está como el meme que dice, ¿y qué tengo que hacer para que me perdones? Morirte. No me entiendes. Bueno, es fuerte porque, bueno, hay miedos que se superan creciendo, ¿no? Digamos, yo le tenía miedo a la oscuridad y pues crecí. Alguna vez subí y estaba oscuro y ya me di cuenta que no había nada allá, ¿no? Que son cosas que uno piensa.
Pero pues no sé, Karen, qué quiera aportar. Karen, que es más Yo experta creo, en la vida. uy, gracias. Yo creo que lo primero es tomarse las cosas con calma, ¿no? Porque muchas veces el mismo temor nos angustia y nos hace pensar y volver a pensar y plantear escenarios que tal vez son hasta irrealistas dentro del ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es eso, tomársela con calma, identificar realmente a qué le tenemos miedo, ¿no? Hay temores que son más fáciles de identificar que otros y a veces esos que son más fáciles de identificar pues también tienen soluciones que yo puedo ir haciendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, el hablar al público. Entonces, pues no decimos que de lleno va a ser el cantante y el que va a tener toda la tarima y todo el tema, pero sí ponerse pequeños retos, ¿no? Como por ejemplo empezar a hablar, entrar en frío con una persona, determinarse a hablarle a alguien que de pronto no conoce, que son circunstancias que van soltando y le van generando confianza a uno. Y yo creo que lo tercero es la fe nos mueve, así muchos no lo crean, la fe mueve mucho y cuando tú te aferras a una fe, realmente te estás moviendo y eso hace y te da como ese empujoncito que te hace falta. Eso es como cuando de pronto estás aprendiendo a nadar y le tienes miedo a aprender a nadar. La única forma es que alguien te tire a la piscina y sobrevive porque sobrevive, ¿no? Sí, eso es cierto. Nada, Hacer el ejercicio. sí, sí me gustaría decirles a los que nos escuchan, bueno, primero, no son los únicos que pasan por esos temores. Sí, como dijo Karen, tómelo con calma, tómelo relajado. No son los únicos. La mejor forma es también buscar ayuda en ciertos momentos, tanto espiritual, pero también como profesional. Es muy importante si Dios pone personas en ese ámbito, como los psicólogos y todo ese ámbito, es importante también reconocer y buscar la ayuda, ¿sí? Que no se sientan solos, que hablen con las personas más cercanas y Karen va a compartir algo pequeño. Sí, pequeñito, y es un paréntesis pequeño. No porque necesitemos un profesional significa que estemos en la inmunda, ¿no? Que muchas Sí, veces no, cuando hablan de psicólogo, oiga, usted tiene y está mal de la cabeza, le hace falta un tornillo. No necesariamente. Es un estigma que también nos toca bajar como sociedad, como jóvenes, en donde también sí, podemos tener una ayuda en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Lo más importante es lograr el bienestar y si el bienestar implica que tengamos que buscar un tercero para hablar, pues hacerle. eso es cierto, no es de tabú. Y por último, bueno, ya que quieran buscar eso, los invito a los que nos escuchen, si están pasando por algún temor serio, y busquen de Dios. Acérquese a tu iglesia más cercana, acércate a ese amigo cristiano que te ha dicho, acércate que va a tener compasión, comprensión y te va a escuchar y te va a dar los mejores consejos. Y de paso conozca al creador de todo, que es Jesús, y todos tus temores se irán con él, pero es un proceso, así que eso es lo que quería compartirles de mi parte. Y Karen quiere decir otra cosa. Yo quiero Charladora, recalcar charladora. algo que ha dicho Paula casi en todo el episodio. No es una iglesia, ¿no? No es que se acerquen a la iglesia realmente, es que se acerquen es a Dios, que construyan esa fe y esa relación con Dios, no la iglesia como tal. Correcto. Realmente, y entender que la iglesia está llena de personas que se equivocan, ¿no? Mucha gente cree que va a la iglesia y todo va a ser perfecto, flores, colores, belleza, pero no, la gente se equivoca, la gente erra y pues como venimos de una generación caída, pues también la gente lastima, pero pues hay que entender que uno está no por la gente, sino por Dios, el propio, el elemental. Entonces, es como eso. Si tienen Bueno, temores, esperemos que se topen con alguien que ame a Jesús y ame también a sus hijos, tenga compasión por ellos, que esa realmente es la fe que profesamos, no la fe que está puesta en un lugar, sino la que está puesta en Dios. Entonces, eso era por el episodio de hoy. Es que no íbamos a hablar nada que porque Willy no investigó, oígalo pues, oígalo mijo.
Feliz de volver a grabar con ustedes, muchachos, de volverles a ver. Ya pronto nos veremos en persona porque vamos a ir a la convención de jóvenes, claro que sí. En fe lo digo. No sé si quieran decir algo para despedir el podcast. No, sigan escuchándonos, sigan viéndonos, sugiéranos ideas y queremos invitarlos también, de pronto llamarlos como invitados y traerlos a este episodio, a que nos puedan compartir su historia. Personas comunes y reales en el mundo cristiano. Bueno, Karen, después de hablar mucho, ya no quiere hablar. Entonces ella dice, chao, chao, bye, bye. Yo también les digo, chao, chao, bye, bye. Cristo los ama, yo también. Bye. Y ya, se fue un capítulo más en donde aprendimos de todo y no nos quedamos con nada. Hasta un próximo episodio de Todo y Nada.